Hola, ¿qué tal? Y bueno, lógicamente tenemos que referirnos al tema del empleo, o mejor dicho, a la falta de empleo. Se vio de manera muy clara estos días con esa enorme fila o columna de gente que se postuló para el frigorífico en Moreno, donde, bueno, había una demanda para 60 puestos de trabajo y se presentaron miles y miles de personas, muchos de ellos desocupados, muchos de ellos trabajando en la informalidad y muchos de ellos quizá insatisfechos con el trabajo que tienen y que, bueno, vieron la oportunidad de ver si podían mejorar su situación. Es evidente que el tema de la falta de empleo es un dato clave de la actual situación social. ¿Por qué digo esto? Porque hay una caída constante de la tasa de empleo en muchos sectores de la actividad, pero lo que más llama la atención es que en los sectores en donde cae la actividad económica, caso por ejemplo la industria, la construcción o el comercio, hay una pérdida de empleo. Pero cuando uno analiza los pocos sectores que crecen, que tienen que ver con bueno, el petróleo, la minería, intermediación financiera, quiere decir los bancos y el agro. Son tres sectores claramente que están creciendo en la actividad. Cuando uno mira esos sectores, en base a los datos oficiales, surge que estos sectores no están demandando más empleo registrado, sino que inclusive, con excepción muy poco del caso del agro, hay una pérdida de empleo, o sea, son sectores que hoy registran menos cantidad de trabajadores registrados o asalariados registrados que los que tenían en noviembre de 2023. Es decir, son sectores que crecen en la actividad, pero que no son demandantes de mano de obra, sino inclusive, peor aún, expulsan mano de obra por el hecho de que se manifiesta claramente en los datos, en las cifras oficiales, que hay menos trabajadores registrados en esas actividades que respecto del inicio de la gestión de Javier Milei. Entonces tenemos una situación realmente muy comprometida desde el punto de vista del empleo, porque uno puede decir, bueno, es lógico, si la industria está cayendo, si hay muchas empresas que están cerrando, evidentemente ahí hay expulsión de trabajadores, cesantías, suspensiones, achique de personal, etcétera. Pero eso no es compensado por los sectores en donde crece la economía, porque son sectores muy poco demandantes o inclusive expulsores también de empleo, porque en el caso, por ejemplo, del sector de energía, son sectores que se los califica como capital intensivo, es decir, utilizan, digamos, mayor maquinaria, tecnología, etcétera, pero eso no va de la mano con la demanda de trabajadores. Y entonces puede haber inversiones en esos sectores, pero en lugar de que esas inversiones ayuden a crear empleo, en realidad se trata de sectores que sustituyen mano de obra. Un claro ejemplo también tiene que ver con los bancos y las compañías de seguros. Han tenido una actividad creciente justamente porque la política económica está muy basada en todo el aspecto financiero, pero por la digitalización, por el hecho de que se utiliza más hoy en día los sistemas informáticos por parte de la clientela, uno lo que está viendo inclusive que hay cierre de sucursales en muchísimos bancos y eso implica, bueno, también
cesantías o desvinculaciones del personal. Entonces estamos, desde el punto de vista del empleo, en una situación muy, pero muy crítica. ¿Por qué motivo? Primero, porque todos los años se incorporan más trabajadores a la actividad, es decir, mejor dicho, más personas se incorporan a la actividad, personas que van a demandar empleo, en primer lugar. Segundo lugar, eh, crece la tasa de desempleo, o sea, gente que tenía trabajo pasa a la desocupación y entonces pasan a demandar empleo, buscan un trabajo porque perdieron el que tenían. Después están todos aquellos que, aún teniendo empleo, no están satisfechos porque les pagan poco o porque la actividad que están realizando no responde a la propia, eh, al propio oficio o a la propia especialidad que tienen esos trabajadores y bueno, quieren trabajar en algo que esté relacionado con la propia formación profesional. Y después está el otro tema, que es el crecimiento de la informalidad. Estamos en niveles récord de informalidad, o sea, gente que se incorpora quizá al mercado de trabajo, pero lo hace en empleos realmente que son changas, empleos súper precarios, tiene que ver mucho con el tema del delivery, el tema del Uber, del Cabify, es decir, gente que estaba en el mercado de trabajo formal en una fábrica o en una actividad importante y que pasa a estar con la moto, con la bicicleta, entregando pedidos o llevando en un auto propio de alquiler, sustituyendo, digamos, a lo que conocíamos como el taxímetro. Entonces, esa enorme cola o fila que vimos el otro día frente al frigorífico está compuesta de todo este conglomerado de trabajadores o ex trabajadores, porque muchos de ellos son desocupados, y bueno, y eso lógicamente también es un factor o una presión muy, pero muy fuerte para la baja salarial. Ustedes se dan cuenta que, bueno, con tal de obtener un empleo, este, la relación entre la oferta de empleo y la demanda de empleo es totalmente desfavorable para el trabajador y el empleador puede ofrecer el trabajo a quien esté dispuesto a trabajar por un sueldo inferior, teniendo inclusive una alta especialidad, o sea, dos trabajadores con alta especialidad, el empleador puede elegir y escoger fácilmente aquel que demande un sueldo inferior. A esto se agrega, lógicamente, la expulsión de trabajadores y de empleados en el sector público, que eso no se va a detener, sino todo lo contrario, lo ha dicho el presidente y lo ha dicho también el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que van a seguir expulsando mano de obra del sector público y eso se ve en los conflictos en, en el servicio meteorológico, en el INTI, está ahora todo el conflicto por el presupuesto universitario, que allí también muchos docentes no pueden mantenerse con el sueldo que cobran en la actualidad y ni hablar de los prestadores y profesionales de las personas con discapacidad, que también el gobierno no ha ajustado su presupuesto como corresponde y como fue votado por el Congreso Nacional. Bueno, hacia adelante entonces, en materia de empleo, estamos en una situación súper, súper crítica, porque si los sectores expansivos o que están mostrando una dinámica mayor no generan empleo, no le podemos pedir mayor empleo a aquellos sectores que están justamente
con menor actividad, especialmente el sector de la industria, el sector de la construcción y el sector del comercio, para tomar los tres sectores claves que son muy demandantes de mano de obra. Desde el punto de vista del gobierno, bueno, el gobierno no piensa modificar esta situación, todo lo contrario, con la ley esta de reforma laboral se abarata el despido de trabajadores, se abarata el despido, o sea, el pago de las indemnizaciones por despido ajeno al trabajador, y por otro lado, los datos oficiales marcan también un crecimiento de todo lo que tiene que ver con el cierre de empresas, que no se ha detenido, sino que se ha avanzado a razón más o menos del cierre entre altas y bajas de unas 1000 empresas por mes. Bueno, creo que todos estos datos tienen que ver con el cambio en el humor social, mucha preocupación hoy por el tema de la falta de empleo y por la precariedad laboral, algo que el gobierno no es que, algo que el gobierno creo yo que lo ha buscado, claro, lo ha buscado con su política que se puede definir muy claramente en la llamada motosierra. Bueno, esta es la situación de la falta de empleo, la situación del crecimiento del desempleo y del crecimiento de la precarización y de la precariedad laboral. Gracias y nos reencontramos la próxima semana.